el desarrollo de los sentidos espirituales. Y déjeme ponérselo en una imagen que es fácil de entender para todos. Cada uno de nosotros, como ser humano, tiene sentidos físicos, naturales. Con esos funcionamos. Entonces, si usted se ve a sí mismo y empieza a recorrerse desde la cabeza hasta los pies, usted sabe que tiene el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del oído, el sentido del gusto y el sentido del tacto, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de esos sentidos, pero en el ámbito espiritual, ¿ok? ¿Tendremos o no tendremos los mismos sentidos? Yo quiero invitarle a que vayamos juntos a el libro de Hebreos, el capítulo 5. Es el tiempo de recibirlo entonces. El versículo 14. Hebreos 5, 14. Y mire lo que dice la palabra. Pero el alimento sólido, los versículos anteriores hablan de que recibimos alimento, ¿sí? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hay un alimento sólido. ¿Quiénes lo pueden recibir? Los que han alcanzado madurez. Madurez espiritual, porque está hablando en el sentido espiritual. El alimento sólido, el alimento fuerte, el alimento que no es solamente lechecita de bebé o papilla de bebé, ese lo puede recibir aquel que ha alcanzado madurez, ¿cierto? Dígale al Señor, Señor, hazme maduro. Que yo deje de andar ahí como niño fluctuante. Y que anhele la madurez. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes son los que han alcanzado madurez según este versículo? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Los que por el uso de sus sentidos pueden diferenciar el bien del mal. Entonces, pensemos en nuestros niños, ¿sí? Yo qué sé, los bebés no entienden todavía lo que es el bien y el mal, ¿cierto? Ellos reciben el bien o el mal y reaccionan en base a lo que reciben. Pero los niños más grandecitos, hablamos ya de 3, 4 añitos, ya pueden discernir algunas cosas, ¿cierto? Ya tú dijiste no y ellos saben que no porque lo contrario está mal hecho y recibe un castigo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. ¿Cómo te catalogas a ti mismo en este momento en particular? Hablando de las cosas del Señor. ¿Estás como bebé que todavía no entiende mucho? ¿Que todavía solo recibes el bien y el mal y reaccionas en base a eso? ¿O ya eres un niño que entiende algunas cosas? ¿O has crecido más? Tus sentidos espirituales están un poquito más ejercitados y puedes discernir algunas cosas. Ya entiendes algunas cosas que la palabra dice. ¿Cómo está tu vida? Te invito a que te analices tú a solas ahí con el Señor y que en todo caso siempre le digas, Señor, haz que yo madure, haz que avance un poquito más, haz que entienda más y empiece a vivir con los sentidos ejercitados. Esto es a diario, esto es en cada acción, esto es en cada movimiento, no es solo a veces, no es solo cuando estás en la iglesia, no es solo cuando escuchas el mensaje, es cuando vives. Tienes que vivir como uno que ha alcanzado madurez. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. No es una meta cualquiera. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo.
Vamos al Salmo 115. Salmos 115. Mi esposo lo mencionaba ayer de pasadita, ¿sí? Este salmo habla acerca de Dios y los ídolos, ¿ok? Y vamos a ver las características de estos ídolos. Dice el verso 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Cómo son? Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Y dice el verso 8, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Déjame ir un poquito más atrás, Éxodo 20, cuando el Señor establece los mandamientos, es uno de los pasajes que habla sobre los mandamientos, hay una maldición específica, me parece que es versículo 4 o 5 de Éxodo 20, que dice que el Señor castiga la maldad, hablando específicamente de la idolatría, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tú has escuchado eso, ¿cierto? Tú eres un líder, seguramente lo has enseñado. ¿Cuántos de nosotros venimos de familias que idolatraban algo? ¿Cuántos de nosotros estuvimos metidos en la idolatría? ¿Cuántos de nosotros seguimos idolatrando, tal vez ya no al santo o a la Virgen así como se presenta, sino cosas, objetos, estudios tal vez, que no son malos? El problema es cuando los llegamos a idolatrar, logros en la vida, dinero, trabajo. Cosas que han sido hechas por manos de hombres. Nosotros ya, nuestros sentidos espirituales nos han llevado hasta el punto de entender, no puedo postrarme ante nada. ¿Cierto? Hasta allí nos ha llevado nuestros sentidos espirituales. Pero mucha de la iglesia está todavía metida en idolatría de cosas que han sido hechas con manos de hombre. Tu casa, por la cual trabajaste durísimo, ese trabajo que otros anhelan y que a ti te fue dado, ese esposo, esa esposa, que para ti es la máxima maravilla, realmente es bueno, pero has llegado al punto de confundirte y de idolatrarlo. Tus hijos, tus padres. Quiero que empieces a revisarte. Quiero que le demos libertad al Señor para que Él empiece a ejercitar nuestros sentidos al punto de llevarnos a reconocer cuál es nuestra condición actual. El ministerio a veces se convierte en una idolatría para nosotros. Y dejamos todo, incluyendo aquellas cosas que en el orden debían estar primero, por el ministerio, a causa del ministerio. Y confundimos prioridades. Y entonces no importa tanto tu relación con Dios como ejercer el ministerio para Dios. No importa tanto tu familia como hacer el ministerio. El engañador, que es uno de nuestros enemigos, está intentando desviarnos, está intentando dañar lo bueno y llevarlo a los extremos que resultan pecado. Quiero que te revises, quiero que empieces a preguntarle al Señor. Semejantes a ellos son todos los que los adoran. ¿Cómo están? Esos ídolos están muertos, no tienen vida por sí mismos. No pueden ver, no pueden escuchar, no pueden oler, no pueden palpar, no pueden sentir, no pueden caminar. Vamos a Hebreos otra vez, 5:14, mismo versículo. Dice la segunda parte, para los que por el uso
tienen sentidos ejercitados. Yo quiero mostrarte en la Biblia que los sentidos espirituales están allí y son usados. Quiero empezar a mostrarte. Vamos a ver algunos versículos. Te invito a que vayamos al capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles habla sobre el día y el momento en el que Saulo de Tarso tiene un encuentro con Jesús. Saulo de Tarso es un hombre inconverso, perseguidor de la iglesia, es un hombre que ama a Dios a su manera, es un hombre que ha idolatrado su posición, ¿sí? Entonces tiene tanto celo por la religión, tanto celo por la religión, que ha decidido perseguir a los que se levantan como seguidores de Jesucristo. No ha entendido nada. Es un religioso que no ha entendido nada. Las iglesias están llenas de religiosos que no han entendido nada. Entonces el Señor Jesús tiene un encuentro con este hombre religioso que no conoce a Jesús, que no ha llegado hasta la puerta de la adoración. Y dice la Biblia que el Señor lo lleva a tierra, ¿no? Y cuando está en tierra, este hombre, que nunca antes había tenido un encuentro verdadero con Dios, escucha una voz. Escucha una voz. ¿Qué dice la voz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces, Saulo, yo no sé si tú te puedes imaginar la escena, pero ahí está el hombre en tierra, escucha una voz, ¿no? ¿Quién eres? Porque se ha dado la vuelta, ha mirado arriba, abajo, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Tú sí te das cuenta, no entendió nada, no sabía nada, pero ahí está Dios hablándole. ¿Crees que eso pasa todavía? Por supuesto. Dios sigue hablando en voz audible. Pero ¿sabes lo que enseña la religión? ¿Tú sabes lo que enseña la religión? Tal vez tú lo has aprendido y hasta lo has enseñado. La religión enseña, no, solo Dios habla por la letra escrita aquí. Y ahora déjame ir un poquito más allá. Es verdad que Dios habla por la letra escrita aquí. Todo lo que Él te dice, lo debes pesar en esto. La palabra profética más segura es en la letra escrita que está en la Biblia. Pero Dios no se quedó mudo. Nunca dice la Biblia que Dios se quedó mudo. ¿O alguno de ustedes tiene un versículo que diga que Dios perdió la capacidad de hablar? ¿No dice la Biblia tuya, igual que la mía, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Él habla. Y te traje el pasaje del Nuevo Testamento porque quiero que entiendas, la mayoría de nosotros pensamos en las profecías del Antiguo Testamento. La mayoría de nosotros estamos sincronizados, profeta, Antiguo Testamento. Apocalipsis no sabemos qué es porque no quiero leer porque me da miedo. Entonces no quiero ni pensar, si es profecía no va conmigo, me muero antes de que todo eso pase. Estamos aterrados de lo que el Apocalipsis presenta. Dios no se ha quedado mudo. En el Nuevo Testamento, después de que Jesucristo asciende, empieza a hablar Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, aquel a quien tú persigues. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa conmigo? Y no se queda la conversación ahí. Me encanta
que el Señor Jesús habla, te da la oportunidad de preguntarle y responde. Me encanta eso. La religión nos ha hecho hablarle, jamás escucharle. Y como no lo podemos escuchar, tampoco sabemos si responde o no responde. Entonces, la única respuesta que nosotros hemos recibido es, ¿se contestó mi oración o no? ¿Sí o no? ¿O estoy yo loca? ¿O eso solo me ha pasado a mí? Yo sé que Dios me escuchó si respondió mi oración. Si no respondió mi oración, es que no me escucha. Y no es así, hermanos. Tú puedes tener conversaciones con Dios. ¿Qué es esto, Señor? En el Antiguo Testamento, estoy maravillada yo cada vez que leo el Antiguo Testamento de los profetas. ¿Qué es, Señor? Y con Juan pasa lo mismo. Le preguntan a los ángeles, le preguntan al Señor. Y responde el que está ahí, aquel a quien se le ha preguntado, ese responde. Los ángeles tampoco son mudos. Míralo en la Biblia. Empieza a mirar la Biblia con otros ojos. ¿Sigues hablando Dios o no? Y vas a encontrar que sí. Y habla tanto y con tantos detalles en este pasaje que yo me quedo loca. Verso 6, el Señor le dijo, Saulo dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué creen ustedes que estaba temblando y temeroso? Porque fue confrontado con su pecado. ¡Ay, has estado vivo! ¡Ah, si has sido real y yo te estaba persiguiendo y estaba persiguiendo a los tuyos! ¡Ay, no estaba persiguiendo a la gente, te estaba persiguiendo a ti! O sea, me imagino que todo eso se le vino a la mente a Pablo. Me imagino que... Y además, la Biblia dice, no sé si tú alguna vez has leído, que cuando Dios habla, ¿sí?, sus palabras salen como truenos, como relámpagos, es como una gran tormenta de esas que hay aquí en la costa. Porque las de la sierra son diferentes. Las de la sierra son granizo pero acá somos espectaculares para los truenos y relámpagos. Acá habla Dios más, ¿no? Son como grandes truenos, grandes relámpagos, son como estruendo de muchas aguas. Entonces, escuchar la voz debe haber sido, ¿no? Y Pablo era un hombre muy religioso, conocía lo que había pasado, por ejemplo, con los profetas, Isaías. Ay, ahora sí ya me fregué, ¿no? Igual que yo, ¿no? Vi algo de Dios, me morí, ¿no? Pablo era un religioso que conocía muy bien la Biblia, los escritos del Antiguo Testamento. Y entonces, temblando y temeroso, ¿dónde estoy? 6. Dijo Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El encuentro es tan fuerte que ya no hay más dudas. A ver, Señor, ¿qué hago? Dime, ¿para dónde voy? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Se acuerdan cuando el Señor le habló a Abraham? Sal, ¿de dónde? Sal de tu tierra. A este le dijo, entra en esta tierra. Se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. ¿Por qué? Porque oían la voz. No eran cristianos. Estos tampoco eran religiosos. Pero oyeron la voz. Y hermanos queridos, ¿qué le pasa a la iglesia? ¿Qué nos pasa? ¿Se acuerdan de ese programa? Programa mexicano, tal vez algunos más jóvenes no se acuerdan. Uy, me denuncié con la edad. ¿Qué nos pasa? ¿No? ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué hasta los inconversos la escuchan? ¿Por qué en la iglesia algunos pocos que parecen locos dicen que escuchan? Y tú dices, ¿pero será la voz audible? ¿Será que de verdad? ¿O será la conciencia? No, esta gente
te pones a razonar, ¿no? Ya se pasaron estos hermanos. Oían la voz, pero no veían a nadie. Y llevaron a Saulo, y ahí Saulo se da cuenta que está ciego, no veía nada, ¿no? Y entonces, en el verso 10, fíjense, había entonces en Damasco un discípulo llamado, a ver, no se me duerma, ¿ya? Usted tenía que haber venido bien desayunado, bien, ¿ya? Entonces, para que no se me duerma, vamos, yo digo una parte y usted dice la siguiente del versículo, ¿ok? Había entonces en Damasco un discípulo llamado, ¿a quién? Dijo en visión, aguánteme, tampoco abuse, espérese ahí. ¿Qué le dijo en visión? Ya no era la voz acá nada más, en visión. ¿Qué le dijo? ¿Cómo se llamaba este hombre? O sea que conoce nuestro nombre. ¿Tú sabías que para Dios tú no eres una oveja más? ¿Tú sabías que para Dios tú no eres una cosa así que se ve desde lejos? ¿Qué será? ¿Quién será este? ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías, María Leonor, que tú eres María Leonor para Dios? ¿Tú sabías que cuando el versículo de Isaías dice, yo te puse nombre, es que Él te puso el nombre? Aunque tengas un nombre aunque sea que te llames Lorena, ¿no? Mi hija Sara, es que a mí Sara me parece el nombre más hermoso del planeta, Sara. Tiene una elegancia, una profundidad, fuerza, todo eso tiene Sara. Y por eso a nuestra hija mayor le pusimos Sara. Sara Priscila, porque entendemos que el nombre da destino. Y entonces el Señor puso en nosotros que ella sea una esposa de un Aquila y que juntos enseñen. Ya enseña, tiene 8 años, la otra vez les contaba a las mujeres, tiene 8 años y ya enseña en la sala cuna, ¿no? Estoy orgullosísima de mi hija. Entonces le pusimos Sara Priscila. ¿Y la muchachita? ¿Por qué me pusieron Sara Priscila? Yo soy Sara Andrea. Y entonces, los primeros días de clases, en cada año escolar, ella les dice a los profesores que se llama Andrea. No ha entendido mi hija, que el Señor le puso el nombre. ¿Tú has entendido eso? ¿Estás un poquito más maduro que mi hija de 8 años? ¡Ananías! ¿Y ahora? ¿Qué hice? ¡Moisés! Ay, Señor, ¿qué hice? Como estruendo de muchas aguas, ¿no? Gritando tu nombre. Y Ananías, que sí conocía la voz de Dios, que reconoce a su pastor, responde, heme aquí, Señor, aquí estoy. No responde, ¿quién eres, Señor? No. Estaba ejercitado en el uso de sus dones. Sabe, heme aquí, Señor. ¿Tú ves la diferencia? Estaba conectado. Y el Señor le dijo, levántate, o sea que ¿cómo estaba? Mínimo sentado, arrodillado, acostado, pero no estaba de pie. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Dame un nombre de una calle aquí en La Concordia. Simón Cata Plata Torres. Moisés, levántate y anda a la calle Moisés.
a esa calle, a la Plata Torres, al número 500. ¿Y quién vive allí? O sea que Dios sabe quién vive allí. Claro que sabe, mira. Busca en casa de Judas. ¿Sabe quién vive en cada casa? ¿Sabe dónde viven sus hijos? Pero nosotros pensamos que estamos recontra escondidos de Dios y que en la intimidad de mi habitación yo puedo hacer lo que me venga en gana. ¿Has razonado así tú como iglesia del Señor? Y allí en la intimidad de tu habitación o cuando estás a solas porque tu familia se fue a la iglesia, ese día tú decidiste quedarte descansando. Estabas agotado, has trabajado tanto. Ese día, mientras pasabas con el control, apareció por ahí una imagen que tú sabes que no debes ver. O estás ahí perdiendo el tiempo, durmiendo. Chismeando por el teléfono. No te creo, ñañita. ¿En serio? ¿Cómo puede decir ella esto? No te creo, este desgraciado, ¿cómo trata a mi amiga? El fútbol, ¿no? Perdiendo el tiempo mandando mensajes. Cualquiera que se sienta aludido, pura coincidencia. Anda a casa de uno que se llama Judas. Busca allí a uno que se llama Saulo de Tarso, que viene de otra ciudad, porque en Tarso también conoce. Porque he aquí, él ora. Ninguno de tus tiempos de oración han dejado de ser vistos. Aunque tú creas que tu oración no ha llegado ni al techo, a veces Dios ha decidido no escucharla por tu pecado. Así dice la Biblia, no te estoy juzgando. Pero sabe que estás orando. Y este Saulo de Tarso ha visto en visión a un varón llamado Ananías. O sea que hay una profecía, hay una visión doble. Ananías ve a Saulo y Saulo ve a Ananías. No hay confusión con Dios. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que han sido engañados por personas que se llaman cristianos, que vienen en el nombre de Dios y lo que hacen es robarte? Te han robado en tu negocio, se han metido en tu casa porque tú has sido gentil, les has hospedado pensando que hospedabas ángeles. Y así la Biblia no dice. La Biblia dice que algunos sin saber hospedaron ángeles. Pero tú has pensado que hospedaste ángeles y hospedaste ladrones. Porque no estás conectado, porque no preguntas, porque no recibes visión. Dios está listo para darte la visión. Recibe a uno, mírale la cara bien. Este se llama Ananías, este va a venir. Y a Ananías le dice, anda, no te equivoques, no está en la casa de al lado de Judas, está en la casa de Judas. La visión de Pablo es que uno que se llama Ananías entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor le dice todo, detalles. Y Ananías responde, porque es que tenemos libertad para responder a Dios. Anda, ayúdame a leer. ¿Qué le responde? Señor, gracias hermana, ponte de pie la que tú eres, ¿verdad? La que estás atenta, ¿no? Ya, bien, un premio.
¿Y el 14? Gracias. Señor, ¿sí te has dado cuenta que es un perseguidor? Yo sí he escuchado de Saulo de Tarso. Dime un hombre difícil aquí. El nombre de un hombre difícil aquí. Juan. Señor, ¿sí te has dado cuenta que Juan es malo? Los negocios que tiene, ¿sí te has dado cuenta, Señor? Claro que me he dado cuenta, dice el Señor, por supuesto. Pero, Señor, todavía tiene autoridad de los principales sacerdotes. Sí, pero yo te mando en autoridad. Anda. Hermanos, créeme, con todo el dolor de mi corazón te digo, la iglesia sería otra si nosotros viviéramos así. Porque Dios tiene detalles que tú y yo no tenemos. Dios ve todo, sabe todo. Y quiere revelarlo a sus hijos. Quiere que tú escuches, quiere que tú veas, quiere que tú sientas. Quiere que tú te levantes y camines, quiere que tú vayas y hables, quiere que tú extiendas tu mano y ores por la persona. Y te va a decir, ora por este, no pierdas el tiempo, con el de acá no, es a este que te mando. Y la iglesia ha desperdiciado el hermoso tiempo que el Señor nos ha dado. Y los tiempos cada vez se hacen más cortos. Y nosotros no hemos mostrado ni el poder ni la gracia verdadera de Dios, haciendo las cosas a nuestra manera, porque no hemos ejercitado nuestros sentidos espirituales. Anda a los profetas y mira, el Señor le decía, toma este rollo. ¿Cuándo? Cuando esta gente estaba en contacto con Dios, por visión, entraba en adoración, yo no sé, pero el Señor le decía, toma este rollo, cómelo. Cuando lo comas va a saber dulce a tu boca, pero tus entrañas va a arderte. Pero cómelo porque ahí está la palabra que yo te doy. ¿Alguien alguna vez aquí ha recibido un rollo con la palabra que tiene que decir? Yo ya lo recibí para mañana, por si acaso. Para mañana. Tú puedes oler. La Biblia dice que nosotros somos grato olor para Dios. Pero también dice que nosotros podemos ser un olor detestable para Dios, como una pequeña cosita, una pequeña locura, dice Oseas. Es como una mosca muerta en el perfume del perfumista. Ese perfume que tú estás programado para hacer para Dios cuando actúas en santidad, se puede volver en un hedor. Y el Señor te lo va a hacer saber, por supuesto. Pero también el Señor te va a permitir a ti oler su perfume. El perfume de su presencia. Te va a permitir ver cosas como ayer. ¿Tú sabes que en el cielo las calles son de oro? Así dice la Biblia, ¿verdad? No te necesitamos tener una visión para eso. Podemos verlas. Pero por eso es que ayer cayó un poquito, o sea, es así como barrieron el cielo, ¿no? Algún ángel le barrió un poquito para allá. Y nos cayó un poquito del polvo de lo que hay en el cielo. Tómamelo, en el cielo no hay polvo. Para que vean un poquito. Podemos ver lo que hay en el cielo. Podemos oler su presencia. También podemos oler la presencia del mal. Sentirla. Estoy segura que si yo les preguntara a ustedes en su casa, estando a solas, han sentido que alguien los rodea. Y ese alguien que te rodea, esa presencia, hace que tu piel se erice, porque es como si lo puedes palpar. ¿Cierto? ¿Les ha pasado?
y algunos de ustedes están acostados y sienten que alguien se les acuesta al lado de la cama, ¿cierto? ¿Lo han sentido algunos de ustedes? ¿O han escuchado de alguien? La cama se hunde. ¿Cómo sabes que no es de Dios? Porque un temor espantoso te invade. Y generalmente nos quedamos sin habla. Porque hay un temor que te invade. ¿Te acuerdas de Pablo? Temblando y temeroso, dice. Pero cuando el temor viene de parte de Dios, no te quedas sin habla. Tienes tu voluntad. Un versículo más vamos a ver, Jeremías 1:9. Jeremías 1:9. Y extendió, vamos de nuevo, y extendió, no. Y extendió, es que todavía no nos escuchan ni hasta allí. Y extendió, más o menos nomás, más o menos. ¿Quién extendió su mano? ¿Y qué hizo? ¿Tocó la boca de quién? ¿Quién escribe? Jeremías. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Jeremías sintió el toque y no se murió. Pudo palpar la mano de Dios tocando sus labios. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué nosotros no vivimos en esa dimensión? ¿Por qué no podemos todavía, cristianos de 20, 30 años, discernir el bien del mal? ¿Por qué todavía hay un pecado que puede con nosotros, que me vence? ¿Por qué todavía me hablan cosas de la Biblia y qué también estarán diciendo? ¿Por qué todavía soy religioso y vengo a la iglesia a sentarme? Porque prefiero venir a sentarme aquí que quedarme solo en la casa porque ya sé que en la casa caigo en pecado. O prefiero venir a sentarme aquí los sábados, los jóvenes, porque afuera peco, pero aquí tampoco es que recibo mucho. ¿Por qué mi vida cristiana, mi relación con Dios no es intimidad? Es solo religión, mis intentos de agradar a Dios. ¿Por qué no puedo verte, Señor? ¿Por qué no puedo oírte? Yo quiero invitarte, hermano, como alguien que ha vivido años en la religión, con un poquito de luz por la misericordia del Señor. Él ha ido formándome, enseñándome, empujándome muchas veces a entender que hay cosas más allá, que todavía hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que están listas para que yo las vea y las oiga.
Yo quiero invitarte y desafiarte a que empieces a pedirle al Señor y empieces a actuar, a entender que si tú hablas con Él, Él escucha y Él va a hablar. Quiero desafiarte a que cada vez que ores esperes la respuesta. Y hasta que no estés bien ejercitado en el uso de tus sentidos espirituales, siempre, siempre, siempre vayas a la palabra para que te confirme. Dios ha hecho cosas conmigo que estoy admirada. Yo conozco algo de la palabra. No soy una ignorante en la palabra. Durante toda mi vida cristiana he aprendido muchos versículos del Señor. Pero créeme que hay versículos con los que ahora me encuentro y digo, y esto ha estado aquí. Y he leído la Biblia varias veces en mi vida. He sido estudiante del seminario. Entonces, nos han hecho leer, ¿sí o no? Miren, el otro día pasó esto. Subimos con mi esposo, estábamos adorando en la oficina de la iglesia. Héctor contó ese episodio ayer, algo, ¿no? Vimos en visión, él vio en visión Carondelet, yo veo en visión al Señor, es como uniéndose las visiones, veo al Señor levantándose, con su trono sobre Carondelet, levantándose. Y de pronto veo lo de la jarra, ¿sí? ¿Recuerdan que ayer Héctor lo contó? El Señor se levanta con una jarra y echa, y yo le decía... Hablaba con Héctor, pero al mismo tiempo miraba en el cielo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que estás echando, no? Y veo, yo pensé que él iba a echar vino, ¿sí? Pero no, veo que es agua. Y le digo a Héctor, es agua lo que echa. Pero lo que le quiero decir es que al día siguiente, porque yo no sabía si lo que había visto era cierto o no era cierto, y hubo palabras que escuché, pero no se las quiero decir porque involucran a otra persona. Y no me compete decírselas, creo que es algo que el Señor dejó para mí y para unos pocos a los que les puedo contar. Pero día siguiente le pregunto al Señor, Señor, dime, por favor, dime qué es lo que vi. Y entonces el Señor me muestra, vaya conmigo a Ezequiel 36. Desde el verso 24 le invito. Ezequiel 36, 24, dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Créeme que me quedé, cuando vi ese versículo, recontra admirada. Lo que el Señor me mostró es a Él echando agua que limpia la inmundicia. ¿Y de qué más nos va a limpiar? De todos vuestros ídolos. Entonces, fíjate que lo vimos sobre Carondelet. Yo quiero invitarte a hacer una cosa ahora. Quiero invitarte a que renunciemos. Una de las causas por las que nosotros no podemos, porque no podemos entrar en adoración, ¿sí?, es la iniquidad. Y yo no sé si ustedes como iglesia han hablado de iniquidad, pero la iniquidad no es otra cosa que lo torcido. Esa tendencia que tenemos por los pecados de nuestros antepasados a hacer el mal. Eso es iniquidad, ¿sí? Y el Señor dice allí que va a limpiar la inmundicia. Otra palabra que habla sobre iniquidad es inmundicia, ¿sí? Y dice allí que nos va a limpiar de nuestros ídolos. Por eso empecé con el Salmo 115. Tal vez para ti todo ha sido así como, está hablando, ¿no? Por eso empecé con el Salmo 115. Porque a causa de la iniquidad, de la idolatría, de la cual tal vez en este grupo se salve uno que me diga, yo soy bisnieto
De hecho, creo que hay uno que se salva. Bisnieto de gente que dejó la idolatría. Todos caemos en esto. Esa iniquidad que es castigada, según Éxodo 20, hasta la tercera y cuarta generación, ¿te acuerdas? Nos hace ser semejantes ¿a quiénes? A los ídolos. ¿Cómo son los ídolos? ¡Oh! ¿Ya entendiste mi mensaje? ¿Ya se te armó? Entonces yo quiero invitarte a que hoy, como iglesia del Señor, renunciemos a la semejanza de idolatría, que es una iniquidad que no nos permite adorar, que ha cegado nuestros ojos, que ha cegado nuestra capacidad, de oír, no, ha tapado nuestra capacidad de oír, que no nos permite hablar, que no nos permite cantar al Señor, que no nos permite comunicarnos con Él en libertad. ¿Quieres o no quieres? Ponte de pie, por favor. Déjeme orar y luego le voy a invitar a que usted repita conmigo. Señor, en el nombre de Jesús.